Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy me gustaría tratar un aspecto de los ovnis vital para entender que nos encontramos ante algo sólido, palpable y mesurable. Porque los ovnis, amigos, se manifiestan generando efectos diversos sobre el terreno, los animales y sobre todo sobre las personas, los testigos principales de estos hechos. Hoy hablaremos de encuentros del segundo y tercer tipo, sí, de avistamientos y de aterrizajes que causaron una serie de efectos físicos bien evidentes. Por supuesto, de todo esto hay toneladas de documentos, muchos de ellos custodiados por las altas autoridades y que no se han dado a conocer. Otros muchos los conocemos gráficamente, incluso gracias a ciertos periodistas. Dentro de la clasificación de estos efectos podríamos destacar que los ovnis generan 4 tipos básicos de efectos. Vamos a analizar el primero de ellos. El primero sería los efectos mecánicos. Efectivamente, efectos mecánicos son los que ejercen una fuerza o presión puramente física sobre el terreno, como por ejemplo huellas de las supuestas patas de la nave o tren de aterrizaje. Generan una serie de marcas o rozaduras del fuselaje del aparato, en la roca o incluso en la tierra. Se encuentra vegetación aplastada, piedras incluso calcinadas y en algunos casos incluso arena vitrificada, es decir, exposición a altas temperaturas. Es la acción, también se considera los efectos mecánicos, la acción de una masa o cuerpo físico que deja un rastro analizable y mesurable para nuestros instrumentos de análisis, pero también incluye la emisión de una radiación, generalmente calórica, que desprende llamas o una energía que marca el terreno. Un ejemplo, 21 de abril de 1967, en South Hill, Virginia. El señor Crowder tuvo que detener su vehículo al verse la carretera bloqueada por un objeto metálico que ocupaba todo el ancho de la vía. Era un aparato, una especie de nave de 4 metros de ancho por 6 de alto, que se sostenía por unas patas. Crowder se aproximó al objeto y nada más iluminarlo con los faros, el aparato ascendió en línea recta hacia arriba emitiendo varias llamas de fuego contra el asfalto. Un buen tramo de carretera se prendió en llamas durante un buen rato. El señor Crowder llamó a la policía y se encontraron la carretera quemada y 4 orificios en el asfalto que debían pertenecer a las patas del artefacto. Ya me diréis si esto no es un efecto mecánico en toda regla que ejerce una presión y unos efectos calóricos en el terreno. A veces incluso han transcurrido muchos años sin que germine ninguna semilla en el lugar donde han aterrizado estas naves. Como el caso sucedido el 5 de mayo del 54 en Frisian, Amarante, en Portugal. El niño Arnaldo Ribeiro de Freitas se topó con una nave aterrizada, muy luminosa, en forma de medio círculo. En su interior, 2 seres estaban operando con instrumental diverso. Vestían trajes azules y sus cabezas eran muy grandes, así como también sus ojos. Lucían 2 protuberancias en la parte superior de la cabeza, como una especie de antenas. Uno de los entes observaba fijamente al chaval. La nave empezó a subir girando sobre sí misma y cuando alcanzó unos 20 metros de altitud se volatilizó. Según el testigo, quedó reducida a un punto en el cielo. El caso es que transcurridos 20 años después, varios investigadores fueron a analizar el lugar, el terreno exacto donde había tomado tierra esa nave y se encontraron con 8 metros de longitud por 8 de ancho, en donde seguía sin crecer el centeno de la zona. Era totalmente estéril. Un perímetro estéril que no puede ser explicado por ninguna causa convencional. Y sí confirma la veracidad del testigo. Segundo efecto típico en los aterrizajes OVNI. Efectos electromagnéticos. El llamado efecto EM suele producirse cuando el ovni se sitúa a muy corta distancia de los aparatos eléctricos, causando una especie de perturbación en su habitual funcionamiento, para luego volver a recuperar su función normal tras alejarse el ovni. La casuística no para de mostrarnos ejemplos de paradas de motor,
luces de vehículos, aparatos de radio, televisión, relojes o apagones en la corriente eléctrica. Es de suponer que estas naves poseen su propio campo de fuerza gravitatorio y por lo tanto se impulsan generando energía electromagnética de alta frecuencia que perturba nuestros instrumentales. Tercer efecto físico serían los efectos de tipo fisiológico. El cuerpo humano puede ser muchas veces el blanco de muchos síntomas ante la proximidad de un ovni. Estos son los más habituales: parálisis temporal, hinchazones cutáneas, quemaduras, dolor en las articulaciones, escalofríos, picores, náuseas, vómitos, sequedad en la garganta, somnolencia, problemas respiratorios, visión doble e incluso pérdida de visión, aturdimiento, histeria, shock nervioso, mareos por olores intensos, calor intenso y un largo etcétera. Toda una lista médica bastante compleja. El dolor muscular es también habitual, o en las articulaciones. Se explicaría en general por la radiación de microondas procedente de estas naves, que puede crear tensiones eléctricas en fibras y nervios motores del cuerpo. Muchos músculos quedarían contraídos por tales microondas y eso llevaría a la catalepsia de movimiento. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con testigos que se topan con estas entidades, con estos seres que descienden de estas naves y se encuentran completamente paralizados? Los músculos no les responden, les falla todo. Mucho más sensibles incluso son los animales, como por ejemplo los perros, que también están presentes en muchos casos. Los perros, ante un ovni, suelen ladrar, aullar con mucha furia o gruñen, a veces con el pelo erizado. También pueden sufrir parálisis y dar muestras de un gran nerviosismo. Ante los ovnis, los caballos suelen enloquecer y relinchan con mucho frenesí. Las ovejas destrozan el cercado como locas. Los insectos, curiosamente, guardan un silencio críptico. Veamos dos casos desconcertantes. 3 de septiembre de 1965. Un policía de Damon, Texas, llamado Robert Good, estaba herido de su dedo índice izquierdo. De repente, mientras conducía con su coche patrulla, acompañado por el sheriff William McCoy, se les aproximó un extraño objeto volador que les deslumbró con una luz intensa. Al rato, la herida de Good había sanado, cicatrizado milagrosamente. Otro caso más curioso aún es el ocurrido en diciembre de 1972 en Argentina, cuando un anciano de 73 años vio un ovni de cerca y tras sufrir una especie de urticaria le salieron dientes nuevos. Algo absolutamente imposible ocurrió. Como veis aquí, como siempre os decimos, el fenómeno ovni tiene dos caras de la moneda. Hay un lado benévolo, que parece que los testigos después de un encuentro han salido muy beneficiados a nivel de salud y a muchos otros niveles, y en muchos otros casos todo lo contrario. Muertes, efectivamente, personas que han sufrido o han desarrollado algún tipo de cáncer o alteración fisiológica muy seria y han acabado falleciendo. Hemos hablado muchas veces, por ejemplo, aquí en España, hemos también comentado sobre el caso de Emiliano Velasco, un campesino que en los años 70 recibió la visita de una de estas naves mientras él estaba arando el campo dentro de su tractor y de repente, ¡plac!, se escuchó un extraño chasquido y vio que el cristal del tractor había aparecido un pequeño orificio de muy pocos milímetros, algo que ni siquiera una bala podría hacer. Y a partir de ese momento empezó a encontrarse cada vez peor. Empezó a perder la visión, empezó a tener dolores generalizados, hasta que a los pocos meses Emiliano murió. Es uno de los casos curiosos dentro de la ufología española, muy interesante, ocurrido en Pedrosa del Rey. Y el más interesante de todos los efectos comentados sería el cuarto tipo, los efectos parafísicos. Después de un contacto ovni, muchos testigos experimentan una expansión de sus capacidades psíquicas, tocando muy directamente su campo de percepción, como si a partir de entonces algún mecanismo mental o energético se hubiese activado en su interior. Muchos testigos empiezan a canalizar mensajes de esas mismas criaturas estelares. Otras despiertan su conciencia espiritual y se abren a la comprensión del sentido de la vida, más allá de las leyes conocidas del universo.
Es como si esos seres o el contacto, el haber entrado en contacto con esas naves, les hubiese hecho dar un salto cognitivo de percepción extrasensorial. Son muchos los que desarrollan facultades de evidencia, mediumnidad, sanación energética, imposición de manos, viajes astrales o bien protagonizan una serie de episodios paranormales de contacto con otros planos, no necesariamente con extraterrestres, sino con otras criaturas. Pero aquí la gran pregunta es, después de escuchar toda esta casuística archivada, documentada, policialmente, con, digamos, testimonios de alto nivel, en muchas ocasiones, con militares de por medio, en suma, una casuística que, vamos a decir, constituiría toneladas de documentación. Y aquí solamente se dan presupuestos millonarios para la NASA, para la conquista espacial, y para experimentaciones científicas que no conducen nada más que a seguir esclavizando a la humanidad. ¿Por qué no se destinan subvenciones, presupuestos importantes para seguir investigando el fenómeno OVNI? Probablemente, como decía Juanjo Benítez, el problema estaría ya solucionado. El enigma número uno de la ciencia, que son los OVNIs, hace ya muchos años que se habría resuelto si los seres humanos tomáramos conciencia de la presencia de las entidades que desde siempre nos han ido visitando. Algunas de ellas, creo yo, han estado aquí siempre, solo que en dimensiones que nosotros no tenemos acceso con nuestros sentidos normales. Pienso que ese contacto que tantos ansían ya hace muchos años que se habría producido. De tener el ser humano ese sentido de trascendencia y búsqueda que nos haría verdaderamente libres, en vez de entretenernos con tantas cosas que simplemente no sirven para nada, solamente para seguir siendo un atajo de ovejas materialistas que no se dan cuenta que están esclavas dentro de un sistema elitista de control. Pero bueno, no voy a incidir en otras cuestiones paralelas a esta cuestión. Hoy he querido reflejaros la importancia de la casuística y los tremendos efectos que tiene en los seres humanos el fenómeno OVNI. ¿Podemos acercarnos a estas naves? ¿Podemos acercarnos a estos aparatos? Depende, por supuesto, creo yo siempre, de la vibración de uno, con lo que uno contacta y con lo que uno atrae. Vamos a dejarlo aquí, amigos. Os envío un abrazo para todos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.